de vida eterna, Señor. Tú eres el santo sublime, el más alto que los cielos es tu nombre. Y aquí diremos, aquí estamos delante de ti para poder, Señor, recibir de ti cada día más. Hoy recibimos de tu Santo Espíritu, Padre, que calme esa sed, que calme esa sed, que nunca más tengamos sed, Señor. Teniéndote de ti lo tenemos todo. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, pues que Dios me los bendiga y bienvenidos a este lugar, que Dios los siga fortaleciendo en el poder de su fuerza. Vamos a entrar ya a la palabra de Dios y vamos a buscar en nuestras escrituras en Marcos 4, versículo 3 al 8. Pero antes vamos a pedirle a Dios la dirección de su Santo Espíritu. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te adoramos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Hoy, Padre, derrámate como una unción fresca y nueva en nuestras mentes. Abre los corazones, abre las mentes, Señor, para poder entender tus propósitos, la palabra que has sembrado en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, lo más importante en nuestra vida es recibir la palabra en nuestros corazones. Y hoy quiero hablarte un poco de la palabra, que aquí es una parábola del sembrador. Dice así la palabra: hoy que aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero saliendo el sol se quemó, porque no tenía raíces y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 70 y a 100 por uno. Jesús aquí está hablando en unas parábolas a sus discípulos, y paréceme que ellos no lo entendieron. Y ellos preguntando: Señor, ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué hablas de esta manera? Dice: porque no para todos es la palabra, ¿verdad? Dice: para que viendo oyendo no entiendan, y viendo no vean. Esta es la palabra, es un misterio. Cuando Dios quiere revelarnos la palabra a nosotros, primeramente, ¿a quién vino, hermano? A los judíos. Porque dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y al no recibir la palabra, no la podían entender. Cuando nosotros rechazamos la palabra, cuando nosotros decimos: no, pues ahorita no quiero escuchar la palabra de Dios. Eso es para los viejos, ¿no? Eso es para gente que ya está para morirse. Pero dice que la palabra de Dios es para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos y para los ancianos. Así que no hay un límite en conocer la palabra de Dios. Porque dice, vamos a ver Marcos 4:12, dice: para que viendo vean y no perciban, oyendo y oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. La palabra de Dios, ¿para qué es, hermano? Aquí claramente nos dice que tiene un propósito en nuestras mentes. Cuando te llega la palabra al entendimiento, a tu mente, a tu corazón, es para que tú hagas conciencia de que necesitas la palabra de Dios, el perdón de Dios. Jesús dice: para que no sean perdonados sus pecados y se conviertan.
Así es que la palabra de Dios tiene un propósito. Arrepentíos. La palabra arrepentíos, la palabra es metanoia. Y en hebreo quiere decir errar al blanco, ¿no? Bueno, el pecado, perdón, es errar al blanco. Pero el arrepentimiento es cambio de mente. Cambio de mente, cambio de rumbo. La palabra de Dios, cuando llega en nuestra mente, tiene que hacer una función que tiene poder para cambiar tu modo de pensar y tu manera de ser. Pero aquí está hablando de una palabra que se siembra en el corazón. Está hablando de la palabra del sembrador. O sea, la parábola del sembrador, perdón. Y que salió a sembrar. Pero, ¿qué pasó con la primera parte? Dice que la primera parte cayó en el camino. Quizás el sembrador iba con su bolsa de maíz, ¿no? Y de repente, ¿qué pasó? Pues a lo mejor se le cayó maíz en parte en el camino. Pero esta del camino dice que, ¿qué pasó con esta palabra? Dice que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. La palabra no fue recibida en el corazón, pero no tuvo fruto esta parte. Y la otra parte dice que cayó en pedregales donde no tenían mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Vemos, hermano, porque a mí me ha tocado sembrar, por ejemplo, si usted siembra maíz y en lo más arriba de la tierra, pues en la parte más alta que a lo mejor alcanza a cubrir la semilla, y dice que como no tenía profundidad, pues no tuvo fruto. Como no cayó, dice que vinieron las aves y se la comieron, ¿no? Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía mucha tierra. Esa es la que cayó en pedregales. O sea, quizás se le cayó y se fue la semilla, pero quiso brotar, quiso la raíz, pero como no tenía tierra a profundidad, dice que el sol quemó la raíz y la plantita se secó. La otra parte cayó en espinos y los espinos se crecieron y lo ahogaron y no tuvo fruto. En los espinos, hermanos, cuando hay abrumación, cuando todo lo que abruma a tu vida viene y seca la palabra, los problemas, las dificultades y todo lo que las enfermedades también pueden ahogar la palabra. ¿Por qué? Porque la gente se aleja de Dios. Cuando tiene una enfermedad, pues en vez de buscar a Dios o un problema, se alejan del Señor y no buscan su palabra. Dice, pero la noticia más agradable es que, dice, pero la otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 70, a 100 por uno. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón? ¿La que permanece? ¿La temporal? ¿O cuando vienen vientos y tempestades te apartas del Señor? Y aquí está la explicación de la parábola del sembrador. Se encuentra en Marcos 4:13. Vamos a volver a leerlo. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? Ahí los estaba confrontando, ¿no? ¿Por qué no saben esta parábola, no? Les decía. Y el sembrador es el que siembra la palabra, o sea, es el que lleva la palabra, es el evangelista quizás, ¿no? Y estos son los de junto al camino que quienes se siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Fíjense, el mismo enemigo se va a encargar
de que esa palabra no llegue al corazón. ¿Para qué? ¿Por qué no quiere Satanás que tú conozcas la palabra de Dios? Porque él sabe que si tú te allegas a Dios, te perdonará tus pecados. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar, dice Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué el enemigo no quiere que tú conozcas la palabra? Que tú no la leas, que tú no ores, que tú no te envuelvas del Espíritu Santo, que tú no te empapes de esa palabra de vida, porque él sabe que si tú te allegas a Dios, Dios te perdona tus pecados. Dios te perdona todo. Dice la otra explicación, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído el momento la reciben con gozo. ¿Se ha fijado estas personas, hermano? Que reciben la palabra con gozo. ¡Ay, qué bonita palabra! ¿No? Me gozo, ¿no? Pues, pero esas personas quizás las vemos una semana, 2 semanas, un mes, quizás un año, ¿no? Cuando mucho. Pero ya después, ¿qué pasa con esas personas? Se alejan de Dios. Porque no han recibido la palabra en profundidad dentro de su corazón. Y vienen, la reciben con gozo, ¿eh? Pero como no tienen raíz, no tienen profundidad. Esto habla de cimentación. No tienen una cimentación firme donde cuando vienen los problemas, los terremotos o los vientos, las tempestades, como no tienen raíz profunda, entonces ¿qué pasa? No hay duración en ellos. Porque cuando vienen a la tribulación, aquí viene lo más terrible, ¿verdad? Para confrontarnos, o Dios nos confronta para ver si somos leales a Dios. La tribulación. ¿Y qué es la tribulación? La tribulación son los problemas, las angustias, las enfermedades. La tribulación es aquello que estás pasando y pasas la prueba. Ansiedad, dolor, tristeza, amargura. Cuando somos probados, hermano, en nuestra fe, esa es la tribulación. Pero a veces no soportamos y nos alejamos de Dios. Porque el enemigo lo que trata, va a tratar de destruirte. Y como dice la palabra, somos como corderos llevados al matadero. Cuando nosotros somos leales a Dios, eres como cordero llevado al matadero. Y esto significa que tienes que pasar la prueba para recibir la salvación. Comentábamos esa vez, ayer en la oración, quizás Silvia comentaba de que cuán difícil es obtener la salvación. Decía ella en la oración, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es lógico, ¿verdad? Si no pasamos la prueba, si no somos aptos para Dios, sin santidad, nadie podrá ver al Señor. ¿Son pocos los que se salvan? Sí, son pocos. No es muy viable, o sea, para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque necesitamos esforzarnos. Dice Jesús que debemos, el camino a la salvación es angosto. Y cuando vamos a entrar a esa salvación, dice que quizás puedes pasar aún no de frente, sino de lado, para no, quizás te va raspando para obtener tu salvación. Y otra de las cosas, que la salvación no es plural. No es porque diga, ay, pero mi hermano, ¿no? Estás orando por mí para que yo me salve. No, la salvación, ¿qué es? Personal. Es, por cada uno tiene que dar cuentas a Dios de sus actos, de sus buenas acciones, de sus buenos propósitos. Eso es. Dice el 17, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración.
Porque cuando viene la tribulación o la persecución, fíjense, cuando somos perseguidos, hermano, no todos queremos ser perseguidos, ¿verdad? Cuando somos probados, ahí la palabra tiene que dar un fruto por causa de la palabra. Fíjense, por causa de la palabra de Dios somos perseguidos, somos llevados como ovejas al matadero. El enemigo está constantemente atacando tu alma para que tú desistas y no vengas al lugar. Quizás aquí está el lugar, ¿no? O donde quiera que vayas, ¿no? A escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánta gente se queda en su casa, no? Y dice, no, yo no, mejor no pongo a ver la tele, o estoy con mi familia disfrutando este momento tan agradable, ¿no? Pero Dios, ¿qué dice? Por causa de mi palabra seréis aborrecidos, ¿verdad? Por causa de mi palabra seréis atribulados. Por causa de mi palabra seréis perseguidos. Luego tropiezan. El tropiezo es que caen, ¿no? Caen en su angustia, caen en sus malos deseos, ¿no? Y estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra. Fíjense, uno de los obstáculos es la codicia, ¿no? Cuando tú dices, ay, pues Dios me ha dado todo, ¿no? Dios me ha prosperado y quizás me olvido de Dios y ya no doy gloria a Dios por lo que Él me da. Me olvido y ya no busco a Dios. Ya me da igual buscar a Dios o no buscarlo. Prefiero no buscarlo a veces, ¿no? Por eso dicen, esos afanes nos ahogan la palabra. Los afanes, la vanagloria, todo lo que esto es lo que fue sembrado y se forma. ¿Qué hace la palabra? Es infructuosa. Infructuosa quiere decir que no da fruto, hermano, que es estéril. La palabra quisiera dar fruto, pero no da fruto. ¿Por qué? Porque lo que hay en el siglo, la nueva era, el ocultismo, nos vamos en lo oculto, en lo desconocido, en las riquezas, y codiciamos todas las cosas y queremos más, ¿no? Lo que no pudimos tener o obtuvimos en nuestra vida, queremos. Es bueno anhelarlo todo, hermano, pero nunca olvidarnos de Dios, ¿no? No es malo las riquezas. Aquí está hablando cuando por causa de las riquezas te alejas de Dios o ya no buscas a Dios. Pues Dios nos puede dar todo. Dice, por eso dice en su palabra, porque la palabra no se contradice. Dice, yo te daré por herencia a las naciones. Pero no te olvides. Abraham, Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y te haré rico, ¿no? Pero siempre y cuando, siempre había una advertencia para todos nosotros, que nunca nos olvidemos de Dios. No te olvides de Dios, porque una de las claves importantes es dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con el Padre en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios por la prosperidad. Dar gracias a Dios aun cuando estés pasando escasez en tu vida. Dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad del Padre. Eso es no olvidarse de Dios. Cuando tú estés en la cima muy alta y estés allá, no te olvides de Dios.
porque Dios es todo. Dios es la fuente inagotable que te puede dar vida. No, las riquezas no lo es todo. Porque aún teniendo todo, te falta lo más importante, el amor y la paz de Dios en tu vida, el deseo de poder disfrutar, aún teniendo todo, poder disfrutar de esa paz con Dios. Que la llenura del Espíritu Santo sea sembrando en ti el poder de decir, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Padre? Si tú eres el único que nos puedes ubicar, si tú eres el único que nos puedes enviar en el camino, que si tú eres la verdad y tú eres la vida, no hay otro Dios fuera de ti, no hay otro Dios. Pero ¿qué pasa para la gente que no quiere entender o no quiere comprender esa palabra? ¿Qué pasa con la gente que no le entra la palabra en su corazón? Vamos a ver en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios adelante de Romanos, 1 Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí hay un misterio, hermano. La sabiduría de Dios, el temor. Cuando usted oye la palabra y la entiende, esa es la sabiduría de Dios. Cuando Dios le abre el entendimiento. Porque no es del que sabe, ¿no? No es del sabio, hermano. ¿Te imaginas que fuera del más sabio del mundo que dijera, no, pues yo por la sabiduría tengo mi salvación? No, no es del sabio ni del entendido, como dice la palabra, sino del humilde. Sino el hombre que se somete a Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando usted y yo nos sometemos a Dios? El diablo ahí está, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? Sométanse a Dios y el diablo huirá de vosotros. Cuando tú te sometes a Dios, aun cuando venga lo que venga y venga en tu vida querer venir la destrucción masiva, no podrá, porque Dios es tu cobertura, porque Dios es tu sombra, porque Dios es tu mano derecha. Dios te librará, como dice el Salmo 91, del lazo del cazador y de la peste, de la mortandad que en medio de ti quiera destruir, ¿verdad? Cuando tú veas que viene la maldad, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Salmo 91. ¿Y qué nacerá en nosotros? Nacerá el sol de justicia. Nacerá el sol de justicia. Pero ¿qué queremos, hermano? Que haya en nosotros fruto, ¿verdad? Que haya fruto, como dice ahí en la última, regresando a Marcos. Marcos, queremos 17, ¿no? No, 17, no, Marcos 20. ¿Qué es lo que queremos que la palabra haga en nosotros? Esto queremos, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30,
70 y al 100 por uno. ¿Por qué esta persona permanece? Porque ha pasado por tribulación, ha pasado por pruebas, hermano, ha pasado por todas las circunstancias que ha permanecido en Dios y da fruto apacible, de amor, de dominio, de poder. Se ha sometido al Padre y ha sembrado la palabra en su corazón. Vamos a terminar con esta cita, dice en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué es la palabra de Dios? Va a penetrar el corazón. Va a hacer que tú produzcas fruto. Va a haber eficiencia en ti. ¿Qué es eficaz? Eficaz quiere decir que estás atento, porque cuando dice, oye, hijo mío, dame tu corazón, y está atento a mi voz, esto es la eficacia. Y más cortante que toda espada de dos filos, esto es que tú sabes separar lo que es de Dios y lo que es de la carne, lo que es del espíritu y lo que es de la carne, porque dice Jesús, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero los que somos nacidos del espíritu, es espíritu, hermano. Lo que necesitamos nacer en el espíritu para que la palabra rinda fruto en nosotros y penetre hasta partir el alma, separar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Cuando dices, ay no, pues mi alma, esto es para alimentar mi alma, pero no me conviene, voy a alimentar más que el Espíritu de Dios. Por eso la palabra, saber separar el pensamiento que te viene a tu mente, porque nosotros estamos envueltos. Dentro de nuestro cuerpo está el espíritu, alma y cuerpo, pero hay que saber separar todo lo que está dentro de nosotros. El alma. Nuestra alma, pues, son deseos y pasiones. Y nuestro espíritu, pues, también anhela al Espíritu de Dios. Anhela a la palabra de Dios. Y saber separar todo esto es ser más que vencedor en Cristo. Es obtener la justicia de Dios. Y dice que hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí viene lo más importante, el discernimiento. Dios nos ha dado la autoridad y el poder para poder discernir entre el bien y el mal. Dios nos ha dado una conciencia para saber cuando estamos haciendo mal, cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad, por ejemplo, el deseo, las pasiones, los malos deseos, las pasiones desordenadas, ¿no? Todo esto, cuando usted está haciendo algo mal, Dios le envía la palabra para que usted se retracte y no cometa pecado. Porque el pecado que hace, dice que el pecado destruye familias, destruye hogares, destruye iglesias. Por eso es importante que el pecado sea desarraigado de nuestros corazones. Y el pecado es la carnalidad que nosotros queremos alimentar en nuestra vida. Por eso dice que la palabra de Dios que hace, separa lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Ahí la separación está. Saber discernir, saber separar cuando te viene un pensamiento. Ay, que voy a ir a la iglesia. No, mejor no voy. Hoy no voy. Ese es separar. Y entender que estamos luchando entre la vida y la muerte para poder ser mejor una persona. Esa es la parábola del sembrador. ¿Y qué vamos a hacer si entendemos el propósito de Dios? Vamos a rendir fruto. Vamos a dar fruto. El fruto es
Como dice, ya hemos nacido de nuevo. Ya hemos recibido la palabra. Y la palabra de Dios, ¿qué significa poder? Poder de Dios en nosotros. Que la palabra de Dios que ha sembrado en nuestros corazones no venga el diablo y te la quite. No vengan tus deseos y te quiten esa paz. No venga la tribulación y te quite y te apague la palabra. Pero cuando tú permaneces, porque dice la palabra, el que perseverare hasta el fin, ahí viene la salvación. Este será salvo. Cuán difícil es obtener la salvación, pero no es imposible, porque Dios dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Vamos a decirle a nuestro Dios que Él póngase de pie, vamos a orar y pedirle al Dios Todopoderoso que Él nos ayude a sostenernos en la palabra, a permanecer en la palabra, porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero nosotros los que nos salvamos es poder de Dios, porque para nosotros es para los que hemos aceptado su palabra en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esa voluntad, por ese amor, porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, porque nos has hecho reyes y sacerdotes, y estamos aquí reunidos con un propósito para llevar tu palabra, para que la palabra sea llevada a lo más profundo de la tierra. Padre, abre nuestros labios y danos esa convicción cada momento, cada instante, para recibirla cada momento. Hoy, Señor, tu palabra es vida. Tu palabra es gozo. Tu palabra es poder. Tu palabra nos hace entender los propósitos divinos. Y hace que tu palabra discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tú conoces en lo más profundo de mi corazón cuáles son mis intenciones, Señor. Escudriña mi corazón y ve si hay en el pecado, Señor, y límpiame de mi maldad, dice el salmista David. Escudriñame y sáname, Señor. Dile, sáname toda dolencia, toda ansiedad que tenga en mi corazón. Padre, penetre tu palabra viva en nosotros. Que tus palabras calmen nuestra sed. Que esa palabra que es sembrada no sea desarraigada de nuestro corazón. No permitas que el enemigo me distancie de ti, o me separe de ti, Señor, porque queremos más de ti, anhelamos más de ti, queremos esa palabra viva y eficaz, queremos la palabra de poder, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, Señor, esa palabra que haces entender al que he entendido. Gracias, Padre, por esa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, así como estamos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro para recibir la bendición de Dios Padre. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. Que Dios bendiga sus vidas, sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nos despedimos de nuestros hermanos que nos escuchan por YouTube. Que pasen una bonita tarde. Bendiciones. Buenas tardes.